Leemos en la carta a los Hebreos desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Después de hablarnos de la obra de Jesús a favor de su pueblo, ahora el texto nos habla de reposo o descanso. En cuanto a reposo, una palabra principal en el Antiguo Testamento es Shabbat, el día de descanso.
un tiempo de reposo y de comunión íntima con el Señor. Pero también existen otras palabras en el hebreo, y en particular en el Salmo 95, que es la base de este texto. Ahí encontramos el concepto de lugar de reposo. El Shabbat es un tiempo de reposo, una interrupción voluntaria de actividades para disfrutar la presencia de Dios y de los demás. Pero también está el concepto de lugar de reposo, el cual es el fin del exilio, el no tener que desplazarse siempre, la estabilidad y la seguridad. Estos dos conceptos se encuentran aquí en este texto de Hebreos. Desde que Abraham, obedeciendo el llamado de Dios, salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida, hasta que los israelitas conquistaron la tierra de Canaán bajo las órdenes de Josué, ellos nunca tuvieron una tierra de reposo. Abraham y los patriarcas llegaron a la tierra prometida y vivieron en ella, pero nunca se posesionaron. Después de ellos, el pueblo estuvo 400 años en Egipto y pasó 40 años en el desierto con Moisés. Pero se les había prometido una tierra propia, un lugar donde pudieran deponer sus maletas, construir casas, vivir en el mismo lugar por generaciones. Este es el lugar de reposo. Así fue como la nación de Israel finalmente se posesionó de una tierra que le había sido prometida y vivió en ella hasta el segundo siglo de nuestra era, a pesar de muchas dificultades y aún de las deportaciones y exilios debidas a la desobediencia. En la actualidad, se volvieron a apoderar de esta tierra, estando aún en rebeldía contra el ungido del Señor. Y en el futuro seguirán disfrutando de este país bajo la autoridad de su Mesías. Lugar de reposo, en este caso, significa el fin de la búsqueda, un hogar, una estabilidad. Pero el pueblo de Israel en el desierto no pudo entrar en este lugar, porque no tuvieron fe en Jehová y no obedecieron cuando Él los invitó a entrar. Esta generación murió en el desierto y entraron sus hijos 40 años después. Esta tierra prometida fue entonces el lugar de reposo del pueblo de Israel, una patria terrenal. Pero nada de lo que es terrenal es realmente definitivo, porque todos tenemos que irnos de este mundo, el cual finalmente será destruido. Así que, como dicen los versículos 8 y 9 del capítulo 4, necesitamos otro reposo, el lugar de reposo supremo. Y este lugar es Jesús, nuestro destino eterno. Solo en Jesús lo tenemos todo y para siempre. Jesús es el fin de la búsqueda, es estar en casa, es tener todo lo que necesitamos. En Jesús podemos descansar de nuestras obras, entendiendo que no nos podemos salvar mediante el cumplimiento de la ley y reposando en la salvación de Cristo por fe. También en Él tendremos reposo y gozo eterno cuando estemos en el cielo. Y por otra parte, en Mateo 11, los versículos 28 y 29, vemos cómo el Señor nos permite vivir el descanso de Él en medio del servicio. Pero hay un gran impedimento al descanso, y es la incredulidad. Tomemos el ejemplo de una persona que tiene que hacer un largo viaje en avión, pero le tiene miedo a volar. Puede ser que esta persona renuncie a viajar, como los que renunciaron a la oferta de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero también puede pasar que sí se suba al avión, pero con mucho miedo, sin confiar en este medio de transporte. Por más que a esta persona se le dé un asiento en primera clase, la mejor comida y bebida y todos los lujos posibles,
ella no va a disfrutar nada, ni a relajarse porque estará enfocada en el miedo a volar. Para nosotros que estamos en Cristo, existe la posibilidad de no descansar en Él, por estar asustados por los problemas de la vida, las pérdidas y la tribulación. En este caso, estamos en el lugar de reposo, pero vivimos en afanes y en miedos. Esta situación ha sido experimentada por todos los hijos de Dios en algún momento de sus vidas. Pero la exhortación de este texto va más bien a los que nunca recibieron lo que Dios les quería dar. Para seguir con la misma imagen, es como si ellos vivieran en el aeropuerto, conocieran todo sobre los aviones y estuvieran apasionados por ellos, pero nunca quisieran volar. Los destinatarios de esta carta de Hebreos eran muy conocedores de la palabra y habían reconocido que Jesús era el Mesías, pero muchos de ellos no se atrevían a hacerse discípulos de él. Otros sí eran de él, pero estaban pensando en volver atrás. Entonces se les exhorta a no endurecerse en la incredulidad y a vencer sus miedos de entrar en el plan de Dios. Hay un tiempo, y es hoy, es decir, mientras tengamos vida terrenal. El miedo y la duda son debilidades humanas, pero la incredulidad es un endurecimiento del corazón, es una decisión de no creer. Los versículos 12 y 13 del capítulo 4 nos dicen que Dios no se deja engañar por nuestras disculpas y pretextos. En mitad del temor, podemos acercarnos a Él y pedir misericordia, y entonces Él fortalecerá nuestra fe. Pero en el capítulo 3, versículos 12 al 14, vemos cómo nos podemos fortalecer mutuamente, dar ánimo y acompañar. De lo anterior, se puede resaltar que el mandato de Dios es reposar, descansar, afirmarnos en la fe y disfrutar la gracia de Él. Dios, a su tiempo, hará que de esta fe broten las obras que Él preparó de antemano. Pero el apegarnos a nuestras propias obras y al cumplimiento de algún tipo de ley es incredulidad. Solamente de la comunión con el Hijo fluye la vida.